En los anales de la historia europea, hay un conflicto que se destaca como una tormenta que arrasó con reinos y almas por igual, la Guerra de los 30 años. Este vídeo nos llevará a través de los turbulentos años de lucha y desolación que marcaron a toda una generación, donde la fe, la política y la ambición chocaron en un escenario de devastación y cambio. En el amanecer del siglo XVII, Europa estaba inmersa en una maraña de tensiones políticas y religiosas. El Sacro Imperio Romano Germánico era un crisol de culturas y creencias, pero también un campo de batalla para las fuerzas del catolicismo y el protestantismo. La chispa que encendió la pólvora fue la revuelta de Bohemia en 1618, cuando los nobles protestantes se alzaron contra el dominio católico del emperador Fernando II. La guerra, una vez desatada, se extendió como un incendio forestal, consumiendo todo a su paso. Los primeros años vieron la confrontación directa entre los ejércitos bohemios y las fuerzas imperiales, con batallas que dejaron un rastro de muerte y destrucción. Sin embargo, la lucha pronto se extendió más allá de las fronteras de Bohemia, atrayendo a potencias como Dinamarca y Suecia que buscaban sacar provecho de la situación. La intervención danesa, liderada por el rey Cristián IV, buscaba apoyar a los protestantes y debilitar la posición del emperador. Sin embargo, sus fuerzas fueron derrotadas en la batalla de Later en 1626, lo que permitió al emperador consolidar su poder y avanzar hacia el norte. La llegada de las tropas suecas, bajo el mando del rey Gustavo Adolfo, cambió nuevamente el rumbo de la guerra. Con su habilidad táctica y su ejército bien entrenado, Gustavo Adolfo logró una serie de victorias que revitalizaron la causa protestante y pusieron en jaque al emperador. El punto culminante de la guerra llegó en la batalla de Breitenfeld en 1631, donde las fuerzas suecas infligieron una derrota humillante al ejército imperial. Sin embargo, la muerte de Gustavo Adolfo en la batalla de Lützen en 1632 cambió el curso de la guerra una vez más. A pesar de su muerte, la causa protestante siguió adelante bajo el liderazgo de otros comandantes, pero la guerra se convirtió en un conflicto prolongado y desgastante para todas las partes involucradas. El conflicto se prolongó durante años más, con batallas encarnizadas y campañas devastadoras que dejaron a Europa sumida en la miseria y el sufrimiento. Sin embargo, finalmente llegó la paz en 1648 con la firma de los Tratados de Paz de Westfalia. Estos tratados no solo pusieron fin a la guerra, sino que también sentaron las bases para un nuevo orden en Europa, marcando el comienzo de la era moderna de los estados soberanos y la diplomacia internacional. A medida que los cañones callaron y los ejércitos se retiraron de los campos de batalla, Europa se enfrentó a una nueva realidad. Las ciudades y pueblos devastados por la guerra comenzaron a reconstruirse, mientras que las poblaciones diezmadas por la violencia y la enfermedad luchaban por recuperarse. Sin embargo, incluso en medio del caos y la desolación, la guerra había plantado las semillas del cambio. Una de las consecuencias más significativas de la Guerra de los 30 años fue el surgimiento de una conciencia nacional más fuerte en muchos países europeos. A medida que las poblaciones luchaban juntas contra un enemigo común, surgieron sentimientos de solidaridad y unidad que trascendían las divisiones religiosas y políticas del pasado. Este sentido de identidad nacional sentó las bases para el desarrollo de estados modernos más cohesionados y centralizados. Además, la guerra también tuvo un impacto profundo en la religión en Europa. Si bien la Paz de Westfalia confirmó la libertad religiosa en muchos territorios y puso fin a décadas de persecución religiosa, también marcó el comienzo de un periodo de declive para la influencia política de la Iglesia católica. La guerra socavó la autoridad moral de la Iglesia y allanó el camino para el surgimiento de nuevas ideas y movimientos religiosos en los siglos posteriores. En el ámbito internacional, la Guerra de los 30 años cambió el equilibrio de poder en Europa y redefinió las relaciones entre las potencias europeas. El Sacro Imperio Romano Germánico emergió debilitado y dividido, mientras que otras potencias, como Francia y Suecia, emergieron como actores más influyentes en el escenario europeo. Esta redistribución del poder sentó las bases para futuros conflictos y alianzas en el continente. En última instancia, la Guerra de los 30 años dejó un legado complejo y ambiguo. Si bien fue un periodo de sufrimiento y desolación para millones de personas en toda Europa,
también fue un momento de cambio y transformación que sentó las bases para el mundo moderno. Las lecciones aprendidas de este conflicto sangriento resonarían a lo largo de los siglos, recordándonos las terribles consecuencias de la intolerancia religiosa y la ambición desenfrenada, pero también la capacidad del espíritu humano para superar la adversidad y construir un futuro mejor. A pesar de los estragos causados por la Guerra de los 30 años también dejó un legado de cambios sociales y culturales. La devastación y la pérdida de vidas llevaron a un profundo cuestionamiento de las instituciones establecidas y de las normas sociales prevalecientes. Muchas personas comenzaron a desafiar las estructuras de poder existentes y a buscar nuevas formas de organización y gobierno que garantizaran una mayor estabilidad y justicia. En el ámbito económico, la guerra también tuvo repercusiones significativas. La destrucción generalizada de la infraestructura y la interrupción del comercio llevaron a una profunda recesión en toda Europa. Sin embargo, también hubo oportunidades para el crecimiento y la innovación, ya que la demanda de bienes y servicios aumentó en medio de la reconstrucción postbélica. Muchas comunidades se vieron obligadas a adaptarse y diversificar sus economías para sobrevivir en un mundo posguerra. Además, la Guerra de los 30 años fue un catalizador para el desarrollo militar y tecnológico en Europa. Las innovaciones en la fabricación de armas y en las tácticas de combate llevaron a avances significativos en el campo de batalla. La guerra también impulsó la profesionalización de los ejércitos europeos y la creación de sistemas de reclutamiento y entrenamiento más eficientes. Estos avances sentaron las bases para el surgimiento de potencias militares modernas en Europa en los siglos siguientes. En resumen, la Guerra de los 30 años fue un evento transformador que dejó una marca indeleble en la historia europea y mundial. A través de su devastación y sufrimiento, la guerra llevó a cambios profundos y duraderos en la política, la religión, la economía y la sociedad en Europa. Aunque sus consecuencias fueron en gran medida negativas, también plantó las semillas para el surgimiento de un nuevo orden mundial basado en principios de soberanía nacional y libertad religiosa. A pesar de los esfuerzos por encontrar una resolución pacífica, la Guerra de los 30 años se prolongó durante décadas, cobrando un precio terrible en vidas humanas y en la infraestructura de las naciones involucradas. Las batallas se libraron en campos de batalla dispersos por toda Europa central, desde los bosques de Alemania hasta las llanuras de Bohemia y los campos de Suecia. Los horrores de la guerra no discriminaron entre soldados y civiles. Las poblaciones locales sufrieron enormemente a medida que los ejércitos saqueaban sus hogares y campos, dejando a su paso un rastro de destrucción y desesperación. El hambre y las enfermedades se extendieron rápidamente en las zonas afectadas, cobrándose aún más vidas inocentes. Sin embargo, a pesar de la devastación y el sufrimiento, la guerra también generó actos de valentía y sacrificio. Muchos hombres y mujeres se unieron para resistir la invasión de sus tierras y proteger a sus seres queridos. Los líderes militares emergieron de entre las filas para guiar a sus tropas en la batalla, demostrando coraje y determinación en tiempos de gran adversidad. A medida que la guerra llegaba a su fin, las negociaciones de paz se llevaron a cabo en Westfalia, donde se firmaron los tratados que pondrían fin al conflicto. Estos tratados sentaron las bases para una nueva era en Europa, una era de soberanía nacional y respeto mutuo entre las naciones. Si bien la paz fue bienvenida por muchos, también dejó cicatrices profundas y duraderas en las comunidades afectadas, cicatrices que tardarían generaciones en sanar. En última instancia, la Guerra de los 30 años fue un recordatorio sombrío de los peligros del fanatismo religioso y la intolerancia política. A lo largo de los años de lucha y sufrimiento, se perdieron innumerables vidas en nombre de ideales abstractos y ambiciones desmedidas. Sin embargo, también hubo lecciones que aprender de esta oscura época de la historia, lecciones sobre la importancia de la tolerancia, la comprensión y el diálogo en la búsqueda de la paz y la estabilidad en el mundo. La Guerra de los 30 años, con su turbulento y devastador curso, dejó una huella indeleble en la historia europea y mundial. Desde sus primeros brotes de conflicto en Bohemia hasta su desenlace en los tratados de paz de Westfalia, esta guerra marcó un periodo de profunda agitación y transformación en el continente. Más allá de las fronteras y los campos de batalla, la guerra afectó a cada aspecto de la vida europea. Cambió la geografía política,
redefinió las relaciones entre naciones y transformó las estructuras sociales y económicas de la época. Las cicatrices de la guerra tardaron mucho en sanar, y muchas comunidades sufrieron las consecuencias de décadas de conflicto y desolación. Sin embargo, en medio de la oscuridad y el sufrimiento, también surgieron rayos de esperanza y resistencia. La guerra inspiró actos de valentía y heroísmo, y demostró la capacidad del espíritu humano para sobreponerse a la adversidad más extrema. A través del caos y la destrucción, la humanidad demostró una vez más su capacidad para encontrar la luz en los momentos más oscuros. Hoy, la Guerra de los 30 años sigue siendo un recordatorio sombrío de los peligros del fanatismo y la intolerancia. Es un llamado a la acción para recordar las lecciones del pasado y trabajar juntos hacia un futuro de paz y armonía. En un mundo donde los conflictos aún persisten y las divisiones siguen siendo profundas, la historia de esta guerra nos recuerda la importancia de la comprensión, la empatía y el perdón en la construcción de un mundo mejor para las generaciones venideras.